Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola, Ruby, ¿todo bien? bien, Muy bien, me da gusto Buenas a volverlas a todas. ver. Bueno, igualmente, qué gusto. hoy queremos platicar sobre la biología detrás de la mirada, los ojos desde la nueva medicina germánica y la biodescodificación. Los ojos son las ventanas que guardan historias, espejos que reflejan la luz y también las sombras. Hoy abrimos este espacio para mirar frente a aquello que a veces nos nubla la visión, las enfermedades que habitan en nuestra mirada. ¿Acaso alguna vez nos hemos preguntado qué hay detrás de una miopía, una catarata, un glaucoma o un desprendimiento de retina? ¿Qué mensaje biológico podría estar expresando el cuerpo a través de los ojos? Hoy los invitamos a explorar esta fascinante visión que integra biología, emociones y percepciones para comprender el posible sentido biológico de los síntomas oculares y abrir una nueva forma de mirar la salud. ¿Qué les parece, chicas? Yo completamente de acuerdo. Interesantísimo. Vamos a por ello. Bueno, pues sabemos que los ojos no únicamente se encargan de captar la luz, sino son ventanas a la forma en que percibimos nuestro mundo. Cada conflicto visual puede reflejar una necesidad biológica de supervivencia, una separación o un peligro que finalmente no queremos ver o algo que anhelamos profundamente contemplar. La mirada no solo observa el exterior, también proyecta nuestros miedos más profundos, nuestras pérdidas, nuestros anhelos, traiciones también, y la manera en que interpretamos la realidad. Cada quien tiene una manera de percibir la realidad completamente diferente, aun cuando se encuentren en un mismo escenario y se contemplen los mismos hechos. Entonces, ¿qué es lo que no quiero ver, pero me veo obligado a mirar? Son preguntas que nos debemos hacer cuando tenemos a lo mejor algún daño ocular, porque finalmente es la emoción, es la mirada a través de nuestros sentidos. A través de los ojos nosotros podemos percibir un miedo o el querer obtener algo, es como también atrapar un bocado simbólico. Entonces, los ojos no solo perciben el exterior, sino también pueden reflejar la manera en que vivimos nuestras experiencias, nuestros conflictos y nuestra forma de afrontar la realidad. Eso vendría a ser, digo yo, la parte endodérmica, ¿no? Así es. En el modo supervivencia, el ojo como atrapador de bocado. Ahí que encontramos las glándulas lagrimales. ¿Qué afectaciones existen? Es, digamos, o una superproducción de lágrimas o la sequedad, ¿no? No poder producir la lágrima. En todo caso, esto es mantener lubricado el ojo para atrapar el bocado, pero ¿qué pasa cuando no somos capaces de producir lágrimas? Esto le dicen el síndrome, pero en realidad, bueno, es el programa, ¿no? El ojo seco, ¿qué sería? Sí, el ojo seco se presentaría por entrar y salir constantemente del mismo conflicto, porque recordemos las dos fases, las dos fases para que se nos presente un síntoma. Es el hecho de que en la fase de estrés, cuando estamos haciendo el estrés sea por querer atrapar un bocado simbólico o querer expulsar eso que nos puede hacer daño o que constituye un peligro, entonces estamos haciendo una multiplicación celular. Y esta multiplicación celular puede verse reflejada en un adenocarcinoma, ¿cierto? Que no es realmente un tumor redondo como tal, sino es como plano, es como una especie de una parte del coliflor, algo así. Entonces, esa proliferación celular en la fase de estrés
también está produciendo de una vez hongos y micobacterias, especialmente las de la tuberculosis, para que cuando solucionemos el conflicto, de una u otra manera, ya se baje la etapa de estrés, entonces ahí se tiene que degradar o deshacer esa multiplicación celular que se creó en la fase activa. Esa se creó para que se produzcan más lágrimas, eso es a nivel glandular, por eso es endodérmico. Entonces se producen más lágrimas para que podamos atrapar mejor la presa. ¿Cómo? Porque el globo ocular resbala mucho más fácilmente y tenemos un parpadeo que aumenta. Entonces, al aumentar el parpadeo y al hacer que el globo ocular resbale más fácilmente para enfocar mejor lo que llamamos, entre comillas, presa o el bocado que queremos obtener, entonces ahí se genera esa proliferación celular para que se produzca más lagrimeo, pero después se soluciona el conflicto y tiene que haber una fase 2, que es la fase de reparación y es la degradación de este tumor. Entonces ahí entran estos microorganismos que también se produjeron a la par de la multiplicación celular en la primera fase, en la fase activa o fase de estrés o fase del conflicto, y ellos son los que van a hacer la reparación. En esa reparación hay un edema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque y se produce pus, mucha secreción, para ayudar a que se degrade esta pequeña tumoración. Entonces, ¿qué sucede? Viene la etapa de cicatrización y esa cicatriz o ese tejido cicatricial ya no va a tener la misma funcionalidad que antes. Entonces, ya solucionamos una primera parte, un primer conflicto, pero si seguimos en el tiempo viviendo el mismo conflicto, haciendo lo que llamamos en biodescodificación recidivas, van a reproducirse nuevamente las dos fases, tanto la activa, en donde se proliferan las células, como la de reparación, en donde se degradan estas que se multiplicaron. Y así sucesivamente se van haciendo cavernas y se van haciendo cicatrices en el tejido. Y cada vez va a haber menos funcionalidad en la glándula. Y al haber menos tejido funcional, entonces ahí se va parando la producción de lágrimas. Pierde funcionalidad toda la glándula. Y ahí aparece el ojo seco. Exacto, y estos conflictos en los que cae nuevamente la persona, en donde le regresa el síntoma, es debido a que hay detonantes sensoriales, por ejemplo, estos raíles que nosotros decimos, porque de nueva cuenta se vuelve a revivir el conflicto y puede ser inclusive por una mirada en el mismo lugar a donde quizás me encontré yo en peligro, o algún pensamiento o sobrepensamiento, ¿verdad? Y que están relacionados con el shock. Sí, el escenario que nos recuerde, ese escenario primario, ese escenario que se repite en ciclos biológicos memorizados, ese escenario es el que, y esos detalles del escenario son los que nos conectan constantemente a los rieles. Son rieles que ya tenemos programados y ya tenemos desde vientre materno y la primera infancia. Y simplemente hacemos repeticiones por ciclos. Cuando se nos presenta un mismo escenario que nos recuerde la vivencia, la experiencia traumática, ahí es donde vuelve y se activa el conflicto y aparecen estas dos fases. Aquí es a donde también puede entrar la simpaticotonía de la simpaticotonía. Tal cual, dependiendo del caso, sí. Y es el hecho de que yo tengo en la fase activa, yo estoy produciendo el síntoma ya como tal. Y en la fase de reparación, yo puedo estar también como una combinación de las dos fases. Estoy activando y estoy reparando. Eso depende del tipo de conflicto y depende de los síntomas. Eso corresponde a las necesidades del sistema neurovegetativo. Es un bucle, finalmente, ¿no? Que sí, va a caer en el mismo conflicto y obviamente en estas fases.
Ujú, sí, es un bucle. En realidad los seres humanos siempre vivimos los conflictos a manera de bucle, porque nosotros no lo vivimos como programas de emergencia, como lo hace en la naturaleza los animalitos. Ellos lo viven como programas de emergencia y es temporal, pero nosotros no, nosotros seguimos ahí en el conflicto, repitiendo una y otra vez, en el desasosiego, en la molestia, activando las mismas situaciones que nos dañan la existencia, una y otra vez sin hacer cambios y buscar soluciones inmediatas. ¿De qué nos estaría hablando cuando nosotros tenemos conflictos si hablamos del iris? Ahí va también endodermo. Cuando afecta el iris y la pupila hay un problema con demasiada luz o poca luz. Entonces es no poder prever el peligro cuando no hay luz, por ejemplo, o ser sorprendido por una luz muy impactante al momento en el que estoy en la oscuridad, entonces no puedo prever el peligro, ¿no? Cuando una persona tiene esta problemática de necesitar quizás más luz, es porque muy probablemente haya sido sorprendida en algún momento en el que estaba oscuro con una luz, ¿no? Como de golpe, no me la espero. Entonces queda ese recuerdo y esa memoria de necesito esto de tener la luz, una luz tenue, aunque sea prendida. La otra es cuando hay demasiada luz y tenemos esta reacción ¿no? de no poder soportarla cuando hay demasiada luz. En ese caso, lo que tendríamos que buscar, o lo que una persona debiera buscar si es que está afectada así, como dijo Isa en algún momento, probablemente los programas estén en el vientre materno o en la primera infancia. Puede venir también del transgeneracional, cuál es el conflicto o lo que se programó para que una persona no pueda tolerar la luz. Entonces aquí sí que podemos ver a la luz como amiga o como enemiga. ¿No? Y ahí están los ejemplos de las personas que se van a dormir y tienen que tener siempre una lámpara o la luz prendida, si no, no pueden conciliar el sueño. Esa es una de las polaridades. O Sí. también cuando sales de tu casa y de a tiro el sol te pone ciego, ¿no? No aguantas la luz solar. Ese también es esa situación. Eso, Ruby, tienes que llevar sombrero, lentes oscuros, un paraguas, siempre estar protegida del sol, escondiéndote del sol. Ajá. Mira, pareciera que es un síntoma simple, pero ¿hasta dónde? Tiene una profundidad muy grande. Sí, porque mucha gente padece de esto. Yo soy una de ellas, mi esposo. Sí, yo también. Somos personas que para cuando salimos del sol es lente negro porque es tanta la luz y nos empiezan a lagrimear los ojos que es un ardor intenso, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento Vero nos dio este ejemplo de una persona que trabaja en las minas, sí. que vive en la oscuridad, entonces al momento de salir, yo la verdad que me imagino también personas que hayan vivido encarceladas, ¿no? En profunda oscuridad, entonces al momento de salir a la luz realmente es como insoportable. Así es, y también aquí es importante destacar que la lateralidad tiene mucho que ver. Por ejemplo, el ojo derecho representa a padres, amigos, autoridad o compañeros de trabajo, y del lado izquierdo corresponde a una relación de hijos o con mamá, con las abuelas y hasta las mascotas. Entonces, sí vemos, por ejemplo, que ahora sí vemos Tal cual. Efectivamente, la pupila se llega a dilatar, es una midriasis, y es cuando está la oscuridad. Cuando entra uno en oscuridad, se expande la pupila para poder adaptarse y poder ver qué es lo que hay a mi alrededor, obviamente para salvaguardar nuestra vida, para no tropezarnos con algún objeto y que nos vayamos a hacer daño.
Y por otro lado, cuando nosotros salimos a la luz, esa pupila se contrae porque ya lo que necesita el ojo es cerrar un poquito más la entrada de la luz para que no nos haga daño y pueda sobreestimular todavía nuestro ojo y pueda causar pues alguna alteración. Sí, y también ahí Isa nos había dado un ejemplo muy interesante de los piratas. Que la verdad a mí me sorprendió sí. muchísimo, ¿eh? Sí. Sí. El del parche Sí. que usan los piratas. Bueno, Sí. hay muchas historias del origen de ese parche, pero resulta que ellos se colocaban ese parche para acostumbrar a ese ojo que estaba tapado a estar en oscuridad y que no perdiera su funcionalidad, ¿cierto? Entonces lo hacían para que cuando fueran a asaltar un barco, como la gente se escondía, el primer escondite que tenían era en el sótano del barco, lo que no sé cómo se llama realmente, pero bueno, es el sótano, la parte de abajo del barco y estaba en oscuridad. Y entonces ahí bajaban los piratas que iban a asaltar ese barco y ellos se quitaban ese parche y tenían una capacidad visual con ese ojo en la oscuridad impresionante. Y los pillaban, terminaban pillándolos a los que estaban escondidos. Es así como entrenaban ese ojo. Mira. Qué ejemplo tan padre, la verdad. Sí. Claro, A mí, no, a mí sí me- O sea, todo el tiempo ese ojo que estaba cubierto estaba en miliasis, sí. ¿verdad? Y el otro estaba... Y lo peor es que nosotros vivimos todos engañados. engañados tantísimos años y hasta hace muy poco yo supe eso. Sí, sí, sí. Todos pensábamos que los piratas eran tuertos, sí, pero todos tuertos. Qué Sí, coincidencia. sí, sí. Caray. Y estos días tú también, Ruby, tuviste un síntoma de tu ojito. ¿Cuál Sí, yo sí quiero platicarles que la verdad, sinceramente sí me sorprendió también como lo del pirata. Resulta, yo no sé en qué momento se activa, les soy sincera, pero resulta que en mi ojo izquierdo, de esta parte, me sale una lágrima, yo decía ácida, ¿sí? Ácida, pero como me dijo Pau, es muy salada. Y sí, porque en las noches cuando yo amanecía, me amanecía todo blanco, ¿no? Entonces, pues me la quito, pero era tan salada que me irritaba toda esta parte del ojo, De la piel. de la piel. Entonces me la hizo súper delgada y muy sensible. Eso duré por mucho tiempo, pero yo no entendía por qué cambiaba de maquillaje y todo. Bueno, ¿qué me sorprendió un día? Que la parte tan delgadita de aquí un día me sangró, sí, me sangró. Y entonces, obvio, parecía que me echaban chile. Pero como es muy placentero para mí estarme quitando eso, la capita que me salía del ojo, Porque yo no además pica. arde, o sea, literal. Entonces, pero yo me hago así y veo rojito. Dije, bueno, a lo mejor fue el maquillaje, no sé, nunca me puse a ver, hasta que ya me acerco bien, ya veo que nuevamente me estaba sangrando. Y se los comenté a ustedes. Entonces, pues con gran sorpresa, me dice, ¿crees, recuerdas algo? Le dije, no, realmente no recuerdo nada, nada que me indique esa emoción. Bueno, Pau, explica qué situación se podría suscitar sobre eso y yo te explico después qué pasó. Ahí esa parte, digamos, es párpado, es ectodermo. En realidad lo que pasó es un gran lagrimeo en tu ojo izquierdo, ¿no? Acá recordamos, en lo que es en general, en endodermo, ya que no hay lateralidad, lo que hacemos es que el ojo derecho, atrapa el bocado, ¿no? Y cuando quiere atrapar un bocado, lagrimea más. Eso es en endodermo, supervivencia. Y con el ojo izquierdo lo que hacemos es lagrimear más o mojar más o lubricar más el ojo a través de las lágrimas para
ver mejor y escaparme, ¿no? Es lo que sería atrapar, expulsar. Eso sería a grandes rasgos endodermo, el endodermo. Pero ahora sí que hay que ver, ¿por qué a vos te lagrimeaba más el ojo? Porque en realidad lo de la cascarita fue una consecuencia del conflicto primero para mí, que es que el ojo te lagrimeara mucho. Con el objetivo de querer dejar de ver Expulsar. una situación que no es agradable o dejar de ver a alguien que no es agradable para ti. Exactamente. Sí. Entonces, como dijiste, es de supervivencia, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, en ese momento que estamos hablando, se me vino a la mente que hace unos años atrás, en una etapa de mi vida, yo tuve un viaje. Nunca me imaginé haber tenido esa experiencia. Y así, cuando ustedes me dijeron, hay algo de supervivencia y que me acuerdo que me asaltaron y me pusieron la pistola aquí. Y de hecho, yo, como se los dije, mi párpado izquierdo lo tengo más colgado, ¿no? Como tratando de aquí proteger, de cerrar esta parte. Entonces se me vino que me pusieron el arma aquí. Y pues bueno, ya saben que estas personas no son nada nice y te empiezan a hablar muchas groserías y que hasta aquí llegaste, si vas a valer quién sabe qué. Y entonces yo lo único que se me vino es, Padre mío, por favor, permíteme que mi familia sepa dónde estoy y por lo menos se encuentren mi cuerpo. Eso fue lo que yo dije, ¿sí? Y cerré mis ojos, la verdad cerré mis ojos, ellos siguieron hablando, no sé qué tanto hicieron, transculcaron y todo, pero así llegó ese pensamiento. Fue una experiencia muy, muy dura para mí, muy fuerte. Y bueno, agradezco esta plática que tuvimos porque nunca me hubiese puesto a pensar que esa experiencia, por algo que uno puede decir tan simple, tuviera esa información. Ya les iré platicando si va mejorando mi ojo, porque para eso estamos, ¿sí? Ujú. Y en estos días, por eso nos pusimos nuestros lentes, porque estamos laborando también en nosotros, hacemos la tarea, ¿no? Porque en cada plática que tenemos, vamos encontrando información sobre nosotros. Entonces, la verdad es que yo sí quedé sorprendidísima de esa información que obtuve. Y la verdad para mí sería algo maravilloso quitarme porque es un momento que cuando me da esta situación, porque ya fui al doctor, me han dado un montón de gotitas, pomadas y no se me solucionaba nada. Entonces, espero en verdad, y ya les estaré platicando cómo va evolucionando este padecimiento. La verdad, le digo padecimiento porque sí lo padecí. Y ¿qué les estoy hablando? Eso pasó hace 20 años. Y a partir de ahí había tenido este conflicto, pero no había hecho conciencia. Sí, y eso pasó hace 20 años, Ruby, pero acuérdate lo que hablamos qué días, que lo estás viviendo, Sí, conectó con ese riel en este sí, momento. Y de exacto, Hay algo que vivís en la actualidad que te la conecta actualidad, con ese pasado. con la exactamente. misma sensación, la misma emoción. Sí, Y, de y peligro, de expulsar. eso, y Exacto. hace 20 años, ¿qué edad tenías, Ruby? Recuérdame. Mm, ah, ¿como 15? Tendría yo creo unos 25, 26 años más o Exacto. menos, ¿sí? Pero si tú le buscas, tienes que buscarle más para atrás en los ciclos biológicos memorizados, porque eso se programó desde vientre materno o primera infancia, acuérdate. Sí, sí, claro, Entonces, hay que ir definitivamente. buscando esas conexiones a esos rieles. Con la misma emoción, puede ser con escenarios diferentes, pero lo más importante es lo que tú sientas o lo que tú Claro, has sentido y que y- estás haciéndolo en este momento. exacto. Sigo haciendo la tarea. Les diría, sí, ya tengo todo. No, no tengo toda la información. Sigo haciendo la tarea y viendo todos mis ciclos. Entonces, por eso les digo, ya les traeré noticias que más he encontrado, pero yo creo que
ese fue el que más me impactó. Me ha impactado mucho en mis ojos, porque la verdad, y se los había dicho, fíjense que traigo una nubecita, siento una nube en mi ojo que no me deja estar. Y la verdad, en estos días ya no he tenido esa nubecita. Ahorita no me ha salido nada, no me ha lagrimeado nada mi ojo. Entonces voy bien, voy bien. Ya les voy a dar mejores noticias. Qué bueno, Ru. Qué bueno. Ujú. ¿Vamos con el cristalino o Bueno, el cristalino pertenece a la capa embrionaria del ectodermo y que en la fase activa se ulcera o bien reduce el tejido para cambiar la visión y obviamente enfocar mejor? Es una adaptación que hace el cerebro. Y bueno, el cristalino se opaca y es a lo que le llaman cataratas. Y es una forma de atenuar una realidad que resulta demasiado dolorosa ver, es hiriente o difícil de aceptar. Y el conflicto llega a ser la separación severa también de alguien o no querer ver cómo te alejas o bien no querer terminar viendo una realidad. Eso puede ser, a ver, aquí yo tengo una pregunta, porque el cristalino ectodermo en fase activa reduce tejido o ulcera y en fase de reparación rellena. Ahora, la catarata, ¿es una fase de reparación que nunca termina? Por ejemplo, porque a mí se me ocurre que para rellenar obviamente está poniendo lo que es los nutrientes, ¿no? Pudiera ser la ampollita externa, pero es interna, es dentro del cristalino. Entonces, al poner una sobrecapa para empezar a poner nutrientes y volver a rellenar todo lo que se redujo en tejido, a mí se me hace que esa es la sombrita, ¿no? Todo lo que queda como en borroso. Sí, las Pero si es la... aparecen en la fase de reparación. Y Claro, pero nunca termina de reparar, ¿no? exacto, Es exacto. una En eso tiene razón. PCLA con epicrisis o sin epicrisis, pero nunca llega a la cicatrización total porque en todo caso, si es una fase de reparación, al final ese borrón se tendría que desaparecer y el cristalino queda nuevo, ¿no? Sí, es una fase de reparación que nunca termina, queda inconclusa. Y entonces ahí queda instalado el síntoma de reparación de manera permanente. Claro, como adaptación. Exacto, esa adaptación. Es que de hecho, Directamente no lo veo. eso. De hecho, todos los síntomas, como la miopía, todas las patologías de visión, miopía, hipermetropía, cataratas y eso, se dan precisamente porque el conflicto es largo en el tiempo, son muchos años, al punto de que ya el cerebro lo deja instalado como adaptación. Claro, ¿Mm? sí. Y en el caso de la presbicia, que en cuestiones de adaptación, digamos, es igual a la hipermetropía, no puedo enfocar de cerca. La diferencia está en que en la presbicia el problema es el cristalino, pierde flexibilidad y entonces ahí sí que no se puede enfocar de cerca. Y es bueno, está asociado a la edad, pero también es que con la edad aparecen los conflictos, ¿no? Es decir, bueno, sí. necesito ver acá. No, necesito ver a futuro. A futuro, el porvenir. ¿Qué Acá es no lo me que hay importa por venir? tanto. Claro, ¿qué es Sí. lo que hay por venir? Entonces, como hay esa incertidumbre tan grande, entonces afino mi visión, potencializo mi visión en larga distancia, Sí, para sí. lo que representa el porvenir, el futuro. Y lo que tú dices, Pau, lo de acá en este momento no me importa. Tengo todo Ahora no me importa. no, ahora está todo bien, pero a mí lo que Sí, realmente me preocupa es el mañana. sí. Sí, Suele aparecer después de la crisis, ¿no? La crisis de los 40 Sí, se viene con todo. sí, tal cual. sí, la presbicia, bueno, es un conflicto por adaptarse a lo nuevo, porque como ya estamos acostumbrados a vivir una vida de Una rutina. manera cotidiana, en donde no sucede nada, cuando aparece algo nuevo, pues no queremos verlo de cerca
Y esto habla de que biológicamente, por ejemplo, el cristalino va perdiendo la flexibilidad, que es pues el ser flexible para poder vivir y ver lo nuevo que acontece. Sí, además esto que yo digo de que aparece por ahí después de la crisis de los 40, que es decir, no es al divino botón que aparece, porque uno de los 40 para arriba ya no está más cerca de los 20, ya no es un adolescente, si no estoy en la treintena, ahora me estoy acercando a los 60. Y es como, me empiezo a acercar a los momentos en los que mi vida se puede terminar, ¿no? O sea, O puede es un cambiar golpe duro. abruptamente. O Sí, puede Claro, ¿Ah? sí, claro, porque a partir de ahí es como que aparece de todo. Y si uno no tiene una vida ya hecha, ¿no? Y se siente seguro, y más si es que uno ya viene con una vida en la que ha sido puesto a prueba, vos decir, bueno, de los 40 en adelante yo ya no sé qué me pueda pasar. Entonces tenés que estar como atento a todo, tu cuerpo incluso ya no tiene 20, no se repara como cuando tenías 20, no se recupera como cuando tenías 20. Entonces te aparece un achaquecito y ya te asustás. Entonces, bueno, sí, aparece esto ahora sí necesito prever Claro, es que para no estar normalmente tan tranquila. antes de esa edad uno puede comenzar de ceros muchas veces, Sí, pero después de esa edad ya queda un poquito más complicado. Entonces exacto. tengo miedo y las patologías están relacionadas directamente con dónde vemos la amenaza, el peligro, la incertidumbre, que pone en jaque mi supervivencia cuando se trata de patologías donde se compromete el endodermo, como por ejemplo lo de las glándulas, ¿cierto? claro. Y patologías donde se compromete mi territorio, que es ectodermo, ¿cierto? Entonces, Ujú. dependiendo de dónde estoy, viendo el peligro, si lo veo cerca, si lo veo lejos, si lo veo en el porvenir, en el mañana, dependiendo de la edad que tengo y el entorno en el que me estoy desenvolviendo, o si lo veo aquí, ahora, entonces aparece la miopía o aparece la hipermetropía o aparece la presbicia. Ese tipo de situaciones donde yo tengo la vista borrosa es porque estoy potencializándola aquí como en la miopía, que yo no puedo ver muy bien de lejos, entonces, pero la tengo afinada para ver muy bien de cerca. Entonces tengo que ocuparme de lo que tengo aquí y ahora cerca de mí. Ahí yo veo el riesgo, la amenaza, el peligro. En el Entonces, presente. exacto. Y entonces por eso es que yo potencializo mi visión donde yo siento que está la amenaza dependiendo simbólicamente de lo largo o lo corto, lo cerca o lo lejos que tenga esa amenaza, ese riesgo. Ujú. Sí. Y bueno, sí quiero hacer un comentario respecto a la diferencia funcional de lo que es la presbicia y la hipermetropía. Tenemos un músculo en el ojo, que es el músculo ciliar, que se contrae precisamente para aumentar la curvatura del cristalino y enfocar de cerca, ¿verdad? Pero en este momento, como les dije hace rato, se ha perdido la elasticidad de ese cristalino, ya no se adapta. Y en la hipermetropía, ese músculo ciliar trabaja en exceso, incluso en reposo, porque tenemos movimientos oculares inclusive al dormir. Entonces, el ojo es más corto o la córnea menos curva. Entonces, para compensar, el músculo fuerza al cristalino para aumentar la curvatura constantemente. Entonces, con el sentido de que se enfoque en la retina la imagen. Y eso es lo que provoca una fatiga visual y regularmente hay cefaleas. Entonces sí hay una diferencia funcional. Sí, y obviamente, claro, afecta en distintas partes del ojo, porque en la hipermetropía la afectación primordial o primera está en la córnea o en el tamaño del globo ocular, igual que en la Sí. miopía, pero en la presbicia el problema está
básicamente en el que ya el cristalino no tiene flexibilidad, aunque finalmente producen lo mismo, pero el conflicto de base es diferente. Claro, en la miopía lo que sucede es que el ojo es un poquito más largo o la córnea demasiado curva. Entonces, por eso no enfoca bien de cerca y no enfoca bien de lejos, y el conflicto está ahí, como ya dijo Isa, en que uno enfoca donde ve el peligro. En el astigmatismo, la problemática a nivel físico está en la córnea, que la córnea es, en un ojo normal, la córnea es redonda, y en el astigmatismo la córnea es ovalada, como una pelotita de rugby. Entonces, claro que el campo por el que entra la luz es mucho más amplio, pero además está distorsionado. Y el problema para un astigmático es que no puede enfocar ni de cerca ni de lejos. Entonces el ojo está haciendo como un doble trabajo todo el tiempo. Y el conflicto que existe detrás de esto es tener una persona en alta estima y o en el altar, y que de repente baje, o puede ser una situación, ¿no? Por ejemplo, tengo una vida feliz en familia, mi familia es perfecta, y de repente uno de los miembros no cumple con los requisitos, y de repente la idea se baja. Entonces digamos que ya toda mi concepción con respecto a esa idea o a una persona determinada, de repente de estar arriba pasa abajo, y entonces ese vendría a ser el conflicto. Es más que todo la persona, Pau, porque ya la escena familiar es la consecuencia. Es más que todo la persona. Y recordemos, los ojos significan padre y significan autoridad según la interpretación desde la biodescodificación. Y también están directamente relacionados, y esa es una de las emociones de base que tenemos que tener en cuenta, con la separación. Separación y pérdida de contacto. O contacto no deseado. Entonces, esas son las bases para poder hacer las preguntas claves en una consulta de biodescodificación. Y las personas, autoridad y padre, o quien ejerza hoy en día las veces de autoridad, o quien nos recuerde o nos conecte con ese riel relacionado con el padre. Sí. Y mi pregunta también, porque el astigmatismo que yo tengo es congénito, ¿no? Es decir, bueno, yo nací con eso, entonces yo tendría que ir a buscar al vientre materno, por ejemplo. Sí. Que entonces lo sorprendente es cómo uno en realidad termina comportándose como su madre, o sea que no solamente baja la adaptación a nivel físico, sino que baja la forma de ser de uno en ese programa, es simplemente un reflejo. Porque sí, conversando con mi mamá por esto, cuando me cayó la ficha de por qué más o menos yo podría tener este programa activado, y entonces sí tuvimos una conversación profunda y muy, muy bonita, en la que las dos llegamos a conclusiones reveladoras, y entonces sí nos dimos cuenta de que, bueno, ella no había puesto en un altar a una persona, luego se le cae, y yo me doy cuenta de que en realidad esta tendencia a hacerlo con todo el mundo, ¿no? Es decir, ay, mira, esta persona es perfecta, me trata bien, y cuando hace algo que no va con tus valores, es como que cae y ya es lo peor del mundo. Cuando idealizas a una persona y de pronto se te cae del pedestal. Sí, se te cae del pedestal. Entonces ahí te das cuenta. Igualmente yo esto lo descubrí hace unos cuantos años, que yo tenía esta tendencia, pero cuando vi que ese era el conflicto del astigmatismo, y después que era el congénito, y yo me veía muy parecida a mi mamá en eso, es como que todo terminó de encajar perfecto, y bueno, toca corregirse, porque también tiene que ver con lo que simplemente es un reflejo de cómo uno es con uno, ¿no? Es decir, uno por momentos es o todo perfecto o no sirvo para nada. Es el extremo. Esto de, hay un medio, ¿no? Somos humanos, todo el mundo se equivoca, ser más permisivo con uno, esto es la percepción, cómo uno percibe, y ser consciente para empezar a corregir. Como Ruby dijo al principio, los ojos son el espejo del alma, ¿cierto, Ruby? Sí, es literal, cómo ves tu panorama, todo lo que te rodea, definitivamente.
Y La eso verdad. es lo que reflejas tú del Ujú. interior. Totalmente. Sí, Sí. Sí, bueno, y en el astigmatismo también es saber si esa persona que hemos idealizado se identifica como una persona de seguridad o estar en peligro con ella. O, por ejemplo, como decía Isa en algún momento, en nuestras clases es, por ejemplo, mi papá es mi ídolo, mi héroe, mi todo cuando está sobrio, pero obvio. después cuando se emborracha o se alcoholiza, es el peor del mundo y entonces es que en un momento lo tengo en el pedestal y después se cae y entonces estoy todo el tiempo tratando de enfocarlo bien y, y no, o sea, más allá de que pueda ser cuestionable su actitud o no, ahí está en cómo yo lo percibo, pero además que ese patrón de percepción o de comportamiento que uno tiene no es solamente con esa persona, es con todo el mundo, terminás haciéndolo con todo el mundo, porque Sí, Claro, obviamente hay un programante, el programante, ponemos el ejemplo, en este caso es mi papá, ¿no? Que era bueno cuando era re bueno, cuando estaba bien y cuando no se caía del pedestal, pero después uno busca esa perfección afuera en todas las personas, porque no la encontró en su padre, por ejemplo. Y tendés a hacer eso con todo el mundo. Y en realidad, bueno, ahí está el programante. Corregimos con papá o con la persona que sea que uno haya tenido en el pedestal y que después se cae. Y entonces ya no te pesa tanto con el resto de la gente, ¿no? Y con vos mismo, porque entonces esto es el traslado, ¿no? La proyección. Cuando vos te comportás así y no lo podés asumir, lo estás todo el tiempo viendo afuera y cuestionás a los demás. Y después, cuando te das cuenta, empezás a verte a vos y dices, bueno, entonces toca conmigo, ¿no? Que yo no me tenga en el altar o en el pedestal todo el tiempo y después me caiga. Porque así cuando uno empieza a permitírselo, a perdonarse y a dejar de cuestionarse todo, también empezás a calmarte con el exterior. sí, y eso es, ahí se genera la patología precisamente porque esa percepción se volvió constante en el tiempo y larga. Totalmente. Se volvió una constante, una manera de funcionar, una manera de ver a la gente, una manera de ver las cosas. Entonces ahí es donde tú no puedes ver bien, ves borroso tanto de cerca como de lejos. ¿Por qué? Sí. Porque ver demasiado claro, demasiado nítido, duele. No le gusta claro, a la persona. sí. Por eso No se quiero ver mi adapta. realidad Exacto, Ruby. porque Por eso no se puedo adapta. hacer algo más en este momento. Sí, Ujú, tal cual. ujú. Entonces, ¿cómo me duele ver esa realidad, tanto la que Sí. tengo cerca como la que tengo lejos. Ninguna de las dos me gusta. Entonces, ¿qué hace para reparar? El cerebro instala el síntoma de manera permanente y aparece lo que llaman astigmatismo, por ejemplo, en este caso. Sí. ¿Mm? Exactamente. Lo mismo la miopía, yo puedo ver muy bien de cerca, pero no ver bien de lejos. Entonces se instaló la patología precisamente porque yo sigo pensando que el peligro está a lo lejos. Ah, no, perdón, de cerca, de cerca. Claro, Entonces, como el peligro está de acá sí. cerca, sí, claro, yo afino mi visión aquí, aquí. Y tú nos has dado, Berito, un ejemplo la vez pasada de cuando somos niños y nuestro padre o nuestra madre está aquí, como la constelación occipital, que ya se la voy a explicar, respirándonos en la nuca. Es una expresión que se utiliza muchísimo. Con Es, la chancla. Exacto, es como de pronto un niño está haciendo su tarea o está haciendo una travesura y de pronto lo sorprende su papá o su mamá con una chancla aquí, ¿verdad? Entonces el peligro lo ve de cerca, ¿verdad? Y entonces se adapta la visión ahora a estar enfocando más el peligro de cerca, ya lo que no importa es lo que esté lejos, sino estar siempre en alerta de cuándo me van a cachar. Entonces sí se Claro. queda una impronta en el cerebro. claro. Mm. No, y ahí ahí viene lo de la constelación cerebral occipital o visual que viene a salvarnos, viene como un freno de mano.
para que no se siga deteriorando el órgano. Entonces tenemos un primer conflicto que bajó al órgano, instaló un deterioro en nuestros ojos para que afectó nuestra visión de una u otra manera, dependiendo de lo que estoy viviendo. Y eso es un primer foco. Acuérdense que las constelaciones cerebrales se forman como freno de mano para causar el menor daño posible en el órgano, pero alteran el comportamiento. Entonces se instala, el segundo impacto se instala en el hemisferio cerebral contrario. Entonces cuando tenemos un primer impacto, ya tenemos una afectación en el órgano, ¿cierto? Considerable. Si ese conflicto lo sigue uno viviendo, lo perpetúa en el tiempo largo y no soluciona, entonces el ojo se va deteriorando y como les expliqué, se instala la patología, se instala el síntoma, ¿cierto? De la visión. Pero si viene un segundo impacto o un segundo conflicto fuerte que es igualito al primero, se instala en el segundo hemisferio cerebral y ahí ya comienza la paranoia. La persona se vuelve hipervigilante porque hay un cambio de comportamiento precisamente porque la factura no se le pasa totalmente a 100% al ojo, se protege el ojo para que no se pierda completamente la visión. Entonces, para proteger el ojo, tiene que haber un cambio, se hace como una especie de trueque, hay un cambio en el comportamiento, la persona se vuelve hipervigilante, paranoica y en casos extremos puede llegar incluso a tener alucinaciones visuales. Entonces, les pongo el ejemplo, en la primera parte, cuando es un solo impacto, entonces se activa el vehículo, se activa el carro. ¿Cierto? Porque ya baja la biología, baja al órgano y comienza el deterioro considerable o tenue dependiendo de la intensidad del conflicto y de la extensión en el tiempo. Ahora viene el segundo impacto, se forma el cerebro por mecanismo de supervivencia y por proteger el órgano va a formar la constelación cerebral haciendo un cambio en el comportamiento y ahí viene el freno de mano. Ese freno de mano es como si el cerebro evitara que el carro se desboque por el abismo, es decir, que haya la muerte biológica del órgano. Ese freno de mano, pero ahí la factura se comparte entre los dos, tanto en el comportamiento como el deterioro en el órgano. Pero si no hay una constelación cerebral que se instale a lo largo del tiempo, entonces el deterioro del órgano va a seguir. La factura la lleva toda el órgano. Entonces las constelaciones, por eso siempre lo he dicho, las constelaciones cerebrales son mecanismos de supervivencia, soluciones biológicas de supervivencia para proteger cada uno de nuestros órganos. No estamos locas, estamos consteladas, digo yo. Sí. Sí. Cada quien hace lo que puede. Sí, definitivamente. Con las herramientas que tenemos. Tal cual. Pero por eso son estas pláticas. Por eso son estas pláticas para que nos ayudemos día a día a ir mejorando. Pasito por pasito. No hay necesidad de que quieras solucionar todo en un día. Como dices tú, Ruby, ahora estos días estamos revisando nuestros síntomas. Sí, claro, definitivamente. Sí, y además obviamente entender que la reparación acá en la materia, en 3D, tiene un tiempo. Estamos en la dimensión del tiempo y el espacio, entonces una córnea no va a volver a su forma natural de ahora para allá. O sea, entro en conciencia, ya sé por qué, y de repente mi córnea, no, magia no hace todavía. Entonces hay que esperar, ¿no? Obviamente ayudar al cuerpo en lo que uno puede, pero se va a tardar un tiempo. Si es que uno descubre el conflicto y empieza a reparar y a solucionar, el programa se desactiva, digamos, pero bueno, el cuerpo físico lleva un tiempo para volver a su estado normal o de homeostasis. O sea que no necesita la adaptación, hay que revertir todo lo que hice para adaptarte. Exactamente. Y fíjate que como dices tú, Isa, nos engañamos a nosotros, ¿no? No queremos ceder, porque igual, como yo les dije, no, pues yo sí veo bien. Hasta que me dice Vero, no, espérate, porque cierras mucho los ojos. Pues no, yo no veo que cierro los ojos, pero ahorita me cae, porque todo el mundo siempre me decía en el pasado, ¿por qué cierras los ojos?
No, para tratar yo lo de ver digo. mejor, de enfocarme. Como lobo feroz, ¿No? ¿no? Para verte mejor. Pero no me había caído porque uno cree que sí está viendo bien y Sí. perfectamente su mundo, ¿sí? Entonces hacemos esas muecas que uno pareciera que es normal y ya pasaron quién sabe cuántos años y Eso hasta después. ayudan a precisamente adaptar. Exactamente. Y yo me acuerdo que, pues si le soy sincera, son 30 años. 30 años casi que yo decía, yo sí veo muy bien, pero siempre decía, ¿por qué siempre le haces así? No, yo no la hago. Ajá. Y yo decía, hasta que ahora ya me cayó el 20. Ujú, exactamente. Quería adaptarme a mi mundo, pero fue imposible. Claro, y a veces necesitamos de estas herramientas para que nos ayuden mientras Exacto. encontramos la La, emoción so- o la la solución. solución de los conflictos que traemos. Y es importantísimo que saber también que cuando a veces tenemos momentáneamente visiones borrosas, así de golpe, no hay que asustarse. Siempre los síntomas que aparecen de manera espontánea, totalmente inesperada y que son fuertes, puede ser una epicrisis, puede ser una recidiva, pero también puede ser un proceso de reparación y en el que está implícita la epicrisis. Tenemos posconflictolisis A, epicrisis posconflictolisis B. Entonces, que la B es la cicatrización, ya cuando se completa la reparación. Pero si nosotros entendemos que de repente yo duré hoy todo el día viendo borroso, no hay que asustarse, porque uno ve borroso cuando el edema aparece para reparar tejidos. ¿Ves? Por ejemplo, entonces es conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Generalmente, la mayoría de los síntomas aparecen es cuando ya hemos solucionado la situación que nos traía mal y ni siquiera nos damos cuenta y ya comienza la sintomatología. Entonces pueden haber fiebres, pueden haber vómitos, dolores, ciertos dolores, depende del órgano que estaba comprometido, o en el caso de los ojos, que viene el edema de reparación de las ulceraciones, y eso es agua, eso es líquido. Entonces, obviamente, se nos puede poner un poco borrosa la visión, pero no es para asustarse, porque el problema de caer en recidivas, de caer todo el tiempo en fase activa, en estrés y luego en reparación, en tratar de cicatrizar, de sanar las ulceraciones, es lo que hace que vayamos perdiendo funcionalidad en el órgano. ¿Por qué? Porque nos asustamos con cada síntoma. No hay que asustarse con cada síntoma, hay que conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos está pasando, confiar en que nuestro cuerpo es perfecto y sabe lo que hace. Entonces, si hay Sí, un síntoma, no es que, ay, me estoy quedando ciego, no puedo ver. No, 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 un momentico. Esperemos porque repara así, repara con líquido. Y es obvio que va a hacer que yo tenga por 1 o 2 días una visión borrosa. Entonces, atentos con los diagnósticos. No siempre son diagnósticos que dicen, usted va a quedar viendo peor, ya no va a poder ver igual, ya no va a poder ver de lejos, o ahora ya no va a poder ver de cerca, ahora va a tener que usar lentes, o ahora hay que hacer cirugía. No, un momento, respiremos profundo y entendamos. Momento que soy lento. Sí, sí. Sí, que no nos sentencien, no dejemos que nos sentencien con diagnósticos ni este tipo de cosas. No, obviamente nadie está diciendo que hay que ir al médico si tenés algún síntoma, Sí, pero sí, ir. Y hay que igual hacerse sí, hay que cada quien no hace lo que le parece, pero comprendamos que, digamos que, como dice Hammer en su testamento de la nueva medicina, que del 100%, el 50% de los síntomas, si se quiere, y puede decir poco menos, son de fase activa. Y todo lo demás es fase de reparación. Y por lo que estamos viendo, la mayoría, porque en ectodermo, que no te das cuenta cuando está reduciendo el tejido. No, vos no te das cuenta. Andás no todo duele. estresado y no te das cuenta. Ujú. Y cuando empieza a reparar, las reparaciones son durísimas.
En endodermo también, ¿no? Con lo que es proliferación celular. Por ejemplo, un tumor, hasta que no es muy, 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 muy grande, la persona no se da cuenta que está en fase Exacto. activa del conflicto. Se da cuenta porque por ahí se toca y encuentra una masa, pero hasta que no encuentra eso no se da cuenta. Y esto también, no todas las masas son tumores, porque en ectodermo, como hablábamos en cáncer de mama, en conductos galactóforos, la reparación es una masa, pero no es un tumor. Es la reparación del conducto, es lo que se rellenó. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Obviamente los que no están en este tipo de estudios muchas veces no van a saber, pero por eso estamos haciendo esto, para ir abarcando todo lo que se pueda con este tipo de cosas y empezar a perder el miedo con esto y los sustos y que al primer síntoma ya voy al médico y entonces enseguida le creo en el diagnóstico. No, tranquilos. Es otra mirada, otra percepción y los exámenes son útiles para saber en qué fase. Exacto, exacto. O sea, sí es Exactamente. importante ir al doctor para que vean qué es lo que te están, ahora sí, qué te están viendo tus ojos, qué están hablando tus ojos, ¿sí? ¿Dónde Y por estoy eso se parado? hacen estas pláticas, ¿sí? Para que ya ahora, en vez de que te dejes manipular, ya veas, ok, que tengo situaciones con mi retina, qué emoción estoy viviendo. Y la verdad es que nuestro cuerpo habla, como siempre lo he dicho, nuestro cuerpo habla con todos los conflictos que estamos viviendo en nuestro momento. Algo te lo activa. Sí, algo te lo activa, por eso es lo maravilloso, que no dejemos que esto se quede sin una solución para que no crezca, para que cuando vayas nuevamente al doctor ya te expanden con un cáncer, con una cirugía. Entonces, laboremos antes todas nuestras situaciones que así que pasan en nuestras vidas porque todos tienen un porqué. Y un para qué. Y es saber gestionar emociones. Si eso es como, es una práctica constante. Sin susto, sin miedo, sin angustia, respiremos profundo, informémonos. En Internet se puede encontrar mucha información, no solamente en canales de biodescodificación, siempre uno entra, pone el tema y encuentra muchos conceptos, pero de la nueva medicina germánica y casi siempre uno llega al mismo punto de encuentro de que unifica todos esos conceptos. Por ejemplo, ¿qué significan los ojos en biodescodificación? Padre. ¿Qué significan los pies? Madre. Entonces ahí ya con eso tenemos un punto de partida en qué me voy a enfocar, dónde voy a encontrar, voy a buscar la emoción. ¿Qué significan los brazos hasta las manos? Trabajo. Las manos, padre. La nariz, padre. Y así sucesivamente. Son mapas de ruta que tenemos. Y información hay por montón. Sí, claro. totalmente. E incluso esto que decía Ruby en su momento, ¿no? Cuando hablábamos de la artrosis, la artritis, para dónde se doblaban los dedos, esto de la dirección, ¿no? El impedimento, ¿qué me impide hacer este síntoma que tengo? Ahora pienso, vayámonos al estrabismo, si quieren, ¿no? Sí. El convergente y el divergente, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo es que, es decir, cada ojo toma una dirección distinta? ¿Por qué? Es la dificultad para integrar las maneras de ver una realidad, ¿no? Uno lo ve de una forma y otro lo ve de otra forma. ¿Y qué emoción podríamos estar ahí pasando, Isa, o sintiendo? Berito explicaba muy bien qué días esa diferencia entre estrabismo divergente y convergente. Bueno, el estrabismo divergente es cuando se tiene un ojo enfrente y el otro ojo está de lado. Entonces, biológicamente, la función es de que el músculo está impulsando con mayor fuerza al ojo para ver hacia el horizonte. Y el ojo que está enfrente, que tiene la vista hacia el frente, es lo que se vive en el presente. Pero el cerebro no puede captar las dos imágenes al mismo tiempo, no puede hacer una visión binocular. Entonces, lo que sucede que desactiva esta mirada, esta visión del ojo, y nada más se queda con la del presente.
O la que tiene cerca. Exacto. Se ve de cerca la amenaza o el peligro. Así es. Entonces, ¿cuál sería el peligro? Que me dijeron que estaba muy bueno este ejemplo. En fin, lo voy a dar tal cual. Dale. Si, por ejemplo, una mujer le es infiel a su marido que se fue a trabajar lejos de su casa y la señora tiene un amante, entonces es probable que el bebé que se conciba en ese momento presente nazca con unos ojitos divergentes, porque la mamá está pendiente en el horizonte de cuidar que no llegue el marido. Sin embargo, no separa la atención del presente porque está disfrutando del momento. Y el convergente. Ahí, por ejemplo, los músculos están impulsando hacia adentro y ¿qué es lo que significa? Es tener la visión muy enfocada en el peligro que está a punto de sucederme. Entonces, obviamente, pues como existe esta impronta en el cerebro, pues siempre está pendiente de todo lo que se aparezca y de todo lo que tenemos justamente enfrente por supervivencia. Ya sabemos que esas adaptaciones que hace el cerebro son por supervivencia. Sí, eso se puede, digamos, también programar, por ejemplo, en vientre materno, que la madre viva una situación en la que el peligro aparece de repente, bien de frente, como muy cerca, y entonces que el bebé nazca con este tipo de programa. Exacto, así es, sí, porque muchas veces son congénitos estos síntomas. Sí, sobre todo, yo creo que sí, ¿no? La mayoría. La mayoría, inclusive se habla también de que en el transgeneracional se puede ver la causa, ¿verdad? Sí. También, por ejemplo, el nistagmus, que son estos ojitos que están como brincando de manera vertical, de manera horizontal o a veces circular. Es cuando el árbol nos habla de que la familia, todo ese clan, no estuvo enfocando los sucesos importantes que sucedieron. Entonces, como se va de generación en generación la información, sabemos que es información celular, entonces llega el momento en el que alguien del árbol precisamente representa a eso que no quieren ver porque causa mucho dolor, porque quizás hubo una traición, porque no se miró, por ejemplo, a la mamá que falleció en un accidente o a un hijo de una enfermedad. Entonces, por eso también es importante hacer un duelo, ¿verdad? Y voltear a ver al árbol. Sí, además que en realidad todo lo que está oculto tiende a salir a la luz, busca la luz. Sí. Y cuanto más lo querés ocultar, peor es. Y entonces pasan estas cosas, llega como a un extremo, ¿no? Nace un bebé con este tipo de problemáticas que invitan a toda la familia a sanar, ahí a buscar. No es buscar por buscar, revuelvo porque estoy aburrido y entonces investigo el transgeneracional. No, es con mucho respeto y es porque hay alguien que está cargando con todo el secreto, con todos los secretos. Y simplemente por respeto, listo. Representación a todos esos conflictos, a todas esas situaciones. Sí, totalmente. Y me viene también, Berito, vos hablabas del queratocono. Esta es otra deformación de la córnea. Muy parecido. Sí, precisamente es congénito. Entonces, el queratocono, que indica, bueno, pues es la deformación de la córnea como tipo cono. Es como si tuviéramos unos binoculares, pero al revés, en donde nosotros a través de una mirilla queremos ver hacia lo lejos, vamos como a espiar qué es lo que está sucediendo hacia afuera, pero como es tan pequeño, porque es un cono, como es tan pequeño, nosotros no queremos que los de afuera, los externos,
nos vean a nosotros. Y obviamente pues es tanto en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, y es una manera de proteger ese tipo de deformidad. Claro, es como yo espío, pero no quiero que me vean espiando. Así Me es. protejo espiando. Y en realidad el ojo hace todo eso, ¿no? Y vos ves como si realmente estuvieras espiando y no te vieran. Es simplemente finalmente, aunque es un simbolismo literal. Pero Yo me autorizo a ver hacia afuera y a ver a los demás, pero no autorizo a que me vean a mí. No voy a demostrar absolutamente nada porque no quiero desnudar mis emociones y mis sentimientos. Y es que pareciera, o sea, es rudo pensarlo así, pero es una maravilla el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se adapta? ¿Cómo se adapta a lo que tú piensas? Biológicamente, efectivamente es lo que indica, la emoción que indica, ¿no? Sí, claro. La flexibilidad de la córnea, la flexibilidad ante la vida, la flexibilidad ante un nuevo modelo de vivir la vida, ¿no? Perdón. O del desapego incluso. Sí. Dejar ir las cosas, ¿no? Esto de que, por ejemplo, la separación con una pareja, no la entiendo y entonces persigo a mi pareja y la espío por todos lados, pero me hago el desentendido cuando me la cruzo, me hago el que ya no la quiero. Exacto. No. Y el cuerpo habla. Por eso no hay congruencia justamente. Claro. Es decir, incluso eso también, cuando vos ves ese tipo de síntomas en los demás, ya te estás dando cuenta de lo que le pasa aunque no te lo quiero decir. Por supuesto. Es muy revelador, además de que en el discurso está también la respuesta, pero en sus síntomas está toda la verdad. Aunque no lo quieran decir, ya nosotros ya anticipadamente ya sabemos. Claro. Pero hay resistencia. A mí no me mientas. Sí, pues es que la protección, pero siempre nos tenemos que proteger. El solo hecho cuando platicas con alguien y sabes que te está mintiendo, cómo cambia los ojos, los movimientos, ¿no? Dices, no, me estás mintiendo. No es cierto que estás mintiendo. No, pero que estás mintiendo. Uy, no demos más información, si no van a decir que somos un peligro. No, porque obviamente que uno entiende porque ha estado ahí, estamos acá porque hemos estado ahí también, Sí, como uno está del otro lado y ha mentido y se ha mentido a sí mismo tanto, uno quiere salir de ahí también, quiere ser libre, porque la verdad, como decía mi abuela, para mentir y hervir la leche hay que tener buena memoria, y es cierto, ¿no? Sí. Es mucho trabajo mentir, realmente hay que acordarse de todo, y uno quiere andar relajado por la vida y libre, entonces ¿para qué? Porque es decir, bueno, vos sabés que la persona te miente, sabés que no le sirve de nada, y en todo caso, bueno, vos mentite a vos mismo todo lo que quieras. Si querés que yo te ayude, igual yo ya sé que me estás mintiendo. Y si no, nada, lo dejás porque uno estuvo ahí y sabés que hay veces que no es tan fácil reconocer frente a vos mismo toda tu realidad y tu verdad. Y no se miente porque se quiera, sino se miente por mecanismo de protección. Y lo podemos ver, como dice Rubin, los movimientos oculares, en el lenguaje verbal y no verbal, lenguaje inconsciente. Sí. Ahí vemos todo eso, pero a la larga llegamos a la conclusión de que son miedos todavía. La persona tiene miedo de develar todo lo que le duele. Por eso no juzgamos, por eso no juzgamos nunca en una consulta de biodescodificación. Y sin duda, por ejemplo, como se dice que los ojos son el espejo del alma, hay una disciplina, una ciencia que se llama iridología. Diagnosticar con el iris del ojo. Sí. Exacto. Wow. Y efectivamente se ven ahí, bueno, pues está dividido en órganos e inclusive vienen algunos problemas neurológicos porque se encierran como en no recuerdo, anillo solar. Y dice uno, pues efectivamente, ¿cómo es posible que a través de la mirada te puedan detectar un síntoma? Es un mapa. Iris, es un mapa. Es que
Es que en todo es la reflexología del ojo, si quieren. Te agarran el pie y ya tenés un mapa de todo tu cuerpo en el pie. Te agarran la mano, es lo La mismo. palma de En la el mano. ojo, lo mismo. No, Todo es el que yo cuerpo al creo que final, el como todo. ojo, sí, el ojo es bien importante para el ser humano, porque como dices, Vero, y soy repetitiva, el ojo son las ventanas del alma. ¿Por qué? Porque igual, o sea, si te ve a alguien y dices, estoy feliz, pero tus ojos no expresan esa felicidad y te das cuenta. Sin en cambio, tú puedes estar bien triste y los pies bien chuecos, vas a decir, no, tú eres infeliz. ¿Cómo te diste cuenta? Porque tus pies están chuecos. No, pues no, definitivamente no. Estás mal ¿Verdad? parado. Porque a final de cuentas, lo primero que ven esto son tus ojitos, es cómo te abres hacia el mundo, cómo te expresas, ¿sí? Por eso sí es bien importante que le pongamos mucho, mucho cuidado, por simple que sea, por simple, y tan simple lo puedo decir como una simple perrilla, conocida nosotros, pero que también se conoce como un orzuelillo. ¿De qué nos habla un orzuelillo o una perrilla? Y normalmente si ven, casi ataca mucho a los niños. Porque Es yo me como la acuerdo cuando éramos conjuntivitis. niños y que decían, ay, es que agarró la tierra, es que quién sabe qué tanto, y por estar de cochino y se agarró los ojos. Pero padecemos mucho de eso cuando estamos pequeños. Sí, esas Sí, infecciones, la conjuntivitis, la llamada conjuntivitis, Ujú, mm, exactamente. es ¿De qué nos estás? vivir en enojo, constante enojo con lo que veo, con lo que percibo, con la vista, o ver situaciones desagradables, entre comillas, sucias, mm, que nos parecen sucias, que no son agradables. una no aceptación también, como una revelación. Decías vos, Isa, en algún momento que también la conjuntivitis se daba, por ejemplo, a los niños con la autoridad, que Sí, es, con la profesora, el profesor, que es la segunda claro, autoridad del padre en casa. y también la adaptación, digamos, a una separación, porque era como que, sobre todo yo veía que esas problemáticas están en los niños, Exacto. no suele ser la conjuntivitis común en los adultos, entonces es como jardín y escuela, ¿no? La separación de los padres, todo es un proceso de adaptación, bueno, son 4 horas que no estoy con mi mamá, con mi papá, y eso, claro, me enfurece, y entonces, bueno, Y se separado produce, de un lugar seguro que generalmente es su claro. casa, su Claro, familia. y en la escuela me ponen límites y no me perdonan nada y No me me gusta. siento solo, incomprendido, no me gusta, listo. Pero entonces, ¿por qué hablan que puede ser contagioso? ¿Están No, viviendo todos la misma situación en ese Sí, entorno? se dice, exacto. pero claro, Es colectiva, la es una emoción, emoción colectiva. como Ujú. dijo Isa la vez pasada, era como es más contagiosa la emoción que el La síntoma en emoción realidad. colectiva que el mismo síntoma, Sí, tal cual. porque a todos les pasa lo mismo, entonces cae tu hijo con conjuntivitis y después te enterás que la mayoría de sus compañeros tienen conjuntivitis y, Ujú. ay, se contagiaron. No, a todos les pasa lo mismo. Es el proceso de todo el humano. Es como ya vamos a la parte arcaica. Estás en un sistema, sos chiquito, tu mamá te cuida, te protege y bueno, hay que salir al mundo todavía chiquito, me tengo que separar 4 horas, un rato de mi familia. Ujú. Eso pasa también con los resfríos, las gripes y eso que es mucho más común y en el jardín y las Ujú. escuelas es una peste. Bueno, a todos les pasa lo mismo en realidad. Esta tendencia de creer que es contagioso. Ujú. Bueno, pues Del, espero que haya sido de utilidad toda esta charla o plática, como dicen ustedes, haya sido de utilidad. Y les tenemos un episodio buenísimo para la próxima. Pues ajá, ya. ¿de qué vamos a hablar? A ¿Quieren, petición de quieren, alguien, a quieren petición de adelantar? alguien fiel a nosotros, a nuestro canal, sí, el Sí. corazón, el Ok. corazón. Oh, tengo miedo. No, es muy, muy interesante también ese tema, Sí, así, ¿no? es súper interesante y es bien complejo también, para que Uf, sepan. sí, pues Estuvimos muy estudiosas para pero para el corazón tiene que poner vamos las a, neuronas en remojo. vamos a tratar de hacer como un resumen, porque es supremamente complejo y extenso, Muy sí, complejo. sí, pero vamos a resaltar los aspectos más importantes y obviamente las patologías más comunes, ¿no? Ujú.
en la mayoría de de la gente. Sí, Sí, exactamente. sí, va a estar bueno. Sí, Va a estar bueno hundirse, a latir. sí, sí, sí. Bueno, Pues chicas, como siempre, chicas, ya fue estás. un lujo estar aquí con ustedes teniendo esta agradable plática. Espero que le ayude a mucha gente y que sigan laborando en sus conflictos. Y nuevamente, nada más simplemente decirle, si tus ojos hablaran, ¿qué te estarían diciendo hoy? Hacernos esa simple pregunta. Ujú. Sí. ¿Y qué le Gracias, contestaría? chicas. ¿Y qué ¿Qué le le contestas? contestaría? Y que quieren ver y que no quieren ver. Exacto, Sí, ¿Sí? genial. exactamente. Ponernos en Salgamos a acción. ver, salgamos a ver cosas lindas. Sí. Exactamente. Bueno, chicas, A mí, me voy a descansen. salir a ver a mí. Sí, descanse, fue un gusto enorme. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un corazón. Que Dios me las bendiga. Chaucito. Corazón. Chao. Adiós. En este nuevo viaje. Ay, qué padre. Mis felicitaciones. Ah, ¿cuál es el viaje? ¿Hacia dónde querés ir? Ay, tal mensa. Tú puedes guiarnos. Bueno, ya nos reímos. No, no van, nadie va. Miren que a todos nos cayó el 20.